Una moneda fantasma. ¡Lárguense todos! Esta moneda fantasma es mía. ¡La moneda fantasma es mía! ¡Mi botella de agua! Mi botella vacía. Una sola moneda fantasma vale 100.000 yuanes. En este mundo espectral. Las monedas fantasma lo son todo, pero este tipo no las quiere. Guay se alegra como un idiota abrazando una botella vacía. Hace 3 días, el mundo espectral apareció de repente. Todos se pelean a muerte por las monedas fantasma. Pero yo solo tengo que recoger basura. Gracias a mi sistema de reembolso de basura. Cuanta más basura junto, más monedas consigo. Guay, todo esto se lo debo a 2 personas. En mi vida anterior. Las personas que más me importaban eran mi hermano Fan Wenkai y mi novia Suro. Por ellos, no dudé en endeudarme con una fortuna en monedas fantasma. Guay fui a trabajar como esclavo fantasma a la infernal fábrica de fantasmas. Tras 4 años de durísimo trabajo, por fin saldé las 100 monedas fantasma de deuda. Guay me convertí en el primero en sobrevivir para pagarla. Pensé que por fin podría reunirme con ellos. Pero no me imaginaba que ya me habían traicionado. Y incluso acumularon otra deuda de 10.000 monedas fantasma. Guay pusieron mi nombre como el deudor. Nuestra bestia de carga perfecta seguirá trabajando en la grandiosa fábrica de fantasmas hasta que derrame su última gota de sangre. Aunque muera, No dejaré que se salgan con la suya. para mi sorpresa, al abrir los ojos de nuevo, volví al momento antes de que todo comenzara. Guay con el sistema de reembolso de basura de mi lado. En esta vida. Ya no seré un esclavo al que puedan pisotear. Esta vez recolectaré basura con todo. Para cambiar mi destino. Una botella de agua. Una caja de cartón. Una cáscara de plátano. Todo es mío. Es la guadaña espectral. Ya están aquí otra vez. ¡O estamos muertos! Vámonos. La primera crisis del mundo Erie es la marea fantasma, que aparece al azar. Las guadañas espectrales de nivel bajo son marionetas asesinas sin conciencia. La oficina de Control Erie usa a estas criaturas de nivel más bajo para sembrar el pánico. Ese es el primer paso para controlarlos. Una sola moneda fantasma basta para que te dejen ir. Pero como el mundo Erie acaba de llegar, la mayoría de la gente no tiene ni una sola moneda fantasma. ¡Lemua! ¿Cómo es que sigues vivo? Limua, nos acabamos de topar con la marea fantasma. Uy, casi morimos. ¿Tienes dinero? ¡Dámelo ya! Pero, ¿no te di todo mi sueldo ya? No me quedan ni 100 yuanes al mes. Con esa miseria de sueldo. No podemos cambiar ni 10 monedas fantasma. Guay, tú. ¿En serio estás juntando basura? Te volviste loco. Guay, Ki, ¿qué te importa? De ahora en adelante me dedicaré a esto. ¿Y cómo me vas a mantener juntando basura? Eres un inútil. Fan Wenkai tiene dinero. ¿Por qué no se lo pides a él? Después de todo, viven y comen juntos todos los días. Parece que son mucho más cercanos que conmigo. Tu novio oficial. ¿Limua? Sí paso tiempo con él. Eso es solo porque es tu hermano. Todo lo que hago es por tu bien. Guay, tú solo piensas tonterías. Guay, nos estás difamando. Limua, en lugar de sospechar de mí y de Roro, deberías pensar en cómo ganar monedas fantasma. Ro,
Vámonos rápido, mientras tengamos cuidado. Guay, no nos topemos con la marea espectral. Estaremos bien. Suro. Fang Wenkai. ¿De verdad creen que estarán a salvo escondiéndose por ahí? ¿Por qué no me puedo mover? El verdadero terror del mundo siniestro apenas comienza. ¿Qué demonios es esto? Ya viene. Escenario siniestro activado. Bienvenidos, jugadores seleccionados, al Tribunal Fantasma. ¿Dónde estamos? ¿Cómo es que aparecimos aquí de repente? Esta es la barbería de la calle. y todo estaba bien. ¿Cómo terminó con este aspecto tan tétrico? Este lugar ya ha sido elegido por la anomalía. Ya no es una barbería común y corriente, sino un escenario exclusivo del mundo siniestro. Es natural que el entorno cambie. ¿Qué demonios es un escenario siniestro? Yo no quiero estar aquí. ¡Un fantasma! ¡Una anomalía! Ustedes son las mulas de carga que a Yao Yao tanto le costó conseguir. Si se escapan así como así, Yao Yao se pondrá muy triste. Esta anomalía puede tomar forma humana. Y además puede hablar. Las anomalías de clase C pueden desarrollar conciencia. La Zoro, demonio, Yaoli, parece pura y inofensiva, pero en realidad ha asesinado a innumerables personas. No tengan miedo, chicos. Pronto llegará un cliente muy importante, siempre y cuando terminen el corte de cabello en media hora. Guay, dejen satisfecho al cliente. Podrán ganar 50 monedas fantasma e irse de aquí a salvo. 50 monedas fantasma por media hora. Eso equivale a 5 millones de yuanes. No ganaría tanto dinero en toda mi vida. Mejor tengan cuidado. Y el dinero no se gana tan fácil. Solo es un corte de pelo. ¿Qué peligro podría haber? Si no quieres ganar dinero, no nos estorbes. No pensé que el dinero de este mundo fuera tan fácil de ganar. Tienen más dinero que cerebro. Ganar dinero. No tienen idea de que la riqueza de los escenarios Eri oculta un peligro mortal. ¡Excelente! A Yao le encantan los humanos obedientes. Entonces, que empiece el negocio. Bienvenido, mi estimado cliente. Corte de pelo. Un esqueleto. Así que es un esqueleto furioso. Estos cuidan su cabello más que a nada, pero en sus cabezas suelen crecer nematodos de piojo que devoran el pelo. Para conservar el poco cabello que les queda, tienen que venir a cortárselo muy seguido. ¿Por qué tenemos que cortarle el pelo a un esqueleto? Querida, esta es la barbería fantasma, así que los clientes obviamente son criaturas. Comencemos. ¿Qué es esto? Esta es una loción especial para lavar el cabello. Solo con ella se pueden eliminar los nematodos de piojo de los clientes. En mi vida anterior, casi pierdo ambas manos por culpa de esa loción. No, ni loca voy a tocar eso. Quienes no cumplan con su tarea no tienen necesidad de quedarse. Como quedan exactamente 3 personas, atenderán a un cliente cada uno. Regresaré en media hora para revisar. Wenkai, ¿qué hacemos? No te preocupes, Ruro. Tengo un plan. No solo saldremos ilesos, sino que también conseguiremos las 50 monedas fantasma. Esta botella es excelente. Se ha detectado una botella.
Sistema de reembolso de basura activado. Valor, 100 monedas fantasma. Limo, ¿acaso quieres morir? Ya terminaron de usarla. Manly. 1000 monedas fantasma. Limo, en lugar de cumplir tu misión, te dedicas a recoger basura. La recompensa son 50 monedas fantasma. ¿Acaso no vale más que tu montón de basura? Seguro no se atreve a cortarle el pelo al esqueleto. ¡Qué cobarde! Limbo. Cuando no puedas completar la misión y te maten, Te darás cuenta de lo estúpido que fuiste. Vaya, hay poquísima basura en esta peluquería. Ya la he recogido toda. ¡Terminamos la misión! Muy bien. Y se hizo de inspeccionar su trabajo. ¡Y 50 monedas fantasma! Ya no las tendré. Según las reglas, ya cumplimos con la misión de cortar el cabello. Así que esas 50 monedas fantasma deberían ser nuestras. Pero el cabello del cliente no quedó limpio, ¿eh? No estoy satisfecho. Yo. Nosotros... Como era de esperar, volvieron a usar el truco de su vida anterior. Se creen muy listos. Estimado cliente, lamento este mal rato. Yo se ocupará de esto ahora mismo, para darles una compensación justa. No se han portado bien. Así que deben ser castigados. Deberán trabajar en la fábrica de fantasmas durante 3 años, para pagar las 50 monedas fantasma que le hicieron perder al cliente. La fábrica de fantasmas. ¿Qué clase de lugar es ese? Es la fábrica más grande de nuestro mundo espectral. Dicen que ningún humano sale con vida de ahí tras pagar su deuda. Buena suerte. Y ahí es ir a morir. Yo no pienso ir. Eso no lo deciden ustedes. ¡Lima! Paga la deuda por nosotros. Mai, mi gran amigo. Da lo mismo si él va a la fábrica de fantasmas, ¿verdad? Según las reglas, está permitido que alguien pague la deuda en su lugar. Pero tú, guapo, ¿estarías dispuesto a pagar sus deudas? Seguro que sí. ¿Por qué demonios pagaría la deuda de 2 idiotas desagradecidos? En mi vida anterior. No soportaba verlos sufrir y por eso fui a la fábrica de fantasmas. Pero a cambio solo recibí traición. En esta nueva vida, jamás volveré a cometer el mismo error. Linwo, se te subieron los humos. ¿Cómo te atreves a no ayudarnos? Te juro que no volveré a hablarte en la vida. Mejor lárgate lejos. Me da asco con solo verte. Tú... Limo, ¿cómo puedes hablarle así a Lolo? Además, somos las personas más importantes para ti. Ustedes dos llevan revolcándose desde hace tiempo. ¿De verdad creían que estaba ciego? Los sentimientos de los humanos son realmente interesantes. ¿Cuándo lo supiste? ¿Y qué si estamos juntos? Tú fuiste el que me buscó primero. Agradece que le diera una oportunidad a un arrastrado como tú. Y todavía te atreves a ponerte digno. Ya que son tan orgullosos. Vayan ustedes mismos a pagar su deuda a la fábrica de fantasmas. Linwo, aunque no nos ayudes, tampoco has completado tu tarea. Así que a ti también te mandarán a la fábrica de fantasmas. Así es. Si igual vas a trabajar 3 años. O 10 años. Tanto te cuesta ayudarnos. ¿Quién dice que no he completado la tarea? ¿Acaso ya se acabó el tiempo
Recordatorio amistoso. Quedan solo 10 segundos. Es imposible que termines en 10 segundos. Linwo, estás acabado. Si nosotros vamos a sufrir. Tú tampoco la pasarás bien. Hace tiempo que me molestaba tu cabello. Mira qué bien. Ya no tendrás que volver a cortártelo. ¡Muerte! ¿Cómo te atreves a ofender a mi distinguido cliente? Tu único destino es la muerte. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Si vas a matar a alguien, mátalo a él. Limo, tú te buscaste tu propia muerte. ¡Te lo mereces! Tranquila. Solo hace falta que el esqueleto quede satisfecho. Así es. ¡Muerte! ¡1000 monedas fantasma! ¿Estás satisfecho? 1000 monedas fantasma. Eso equivale a 100 millones de yuanes. ¿De dónde sacó tanto dinero? 10.000 monedas fantasma. ¿Es suficiente? 100.000 monedas fantasma. Es suficiente para dejarte satisfecho. Yo estoy muy satisfecho. Entonces, todavía tengo que morir. Por supuesto que usted no morirá. Ha completado la tarea a la perfección siguiendo las reglas. Aquí tiene sus 50 monedas fantasma. Limo, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Recogiendo basura. ¿Cómo es posible tener tanto dinero recogiendo basura? ¿A quién quieres engañar? Idioti. Mejor piensa en cómo vas a sobrevivir en la fábrica de fantasmas. No. No puedo ir a la fábrica de fantasmas. Limo, lo que hice en el pasado estuvo mal. Por favor, perdóname. Limo, lo siento mucho. Sé que no te he tratado bien últimamente, pero después de todo soy tu novia. Por favor, ayúdame una vez más. Si mal no recuerdo, acaban de decir que esto no tiene nada que ver conmigo. Eso solo era una broma. Somos como hermanos que crecieron juntos. ¿Cómo podría romper nuestra amistad? Te lo ruego. Ruégame. Limo, eres al que más quiero. Mientras puedas salvarme, prometo no volver a estar con nadie más. Haré todo lo que me pidas. Como no completaron su tarea, haz lo que tengas que hacer con ellos. Le aseguro que quedará satisfecho. No quiero ir. Limo, no puedes hacerme esto. Limo. Ni muerta te lo perdonaré. Uf, por fin un poco de paz. Perdone a Yo-Yo por no haber reconocido su grandeza antes. No sabía que era una persona tan distinguida e importante. Lamento mucho haberlo ofendido. ¿Podría perdonar a esta humilde Yo-Yo? Por supuesto. Después de todo, a partir de hoy serás mi empleada. ¿Qué? He dicho que voy a comprar tu barbería. Cariño, ¿sabes que todas las tiendas del mundo espectral están bajo la jurisdicción de la Oficina de Control Espectral? Why su gran protector es el ser más poderoso del mundo fantasma y al mismísimo jefe Besh de la fábrica de fantasmas. Si compras la tienda, estarás ofendiendo a la Oficina de Control Espectral. ¿Acaso no le temes a la muerte? Que los peones perfectos sigan trabajando en la gran fábrica de fantasmas. Hasta que derramen su última gota de sangre. Incluso si Bess no viene a buscarme, tarde o temprano iré yo tras él. Aún tenemos cuentas pendientes que saldar.
Él es un ser al que todos los espectros temen. Y él lo dice con tanta facilidad. Hasta donde sé. El mundo espectral se rige por reglas. La regla que la oficina impone a las tiendas es que no solo deben pagar tributos periódicos, sino también mantenerse rentables. De lo contrario, carecen de valor existencial. ¿Tú cómo sabes eso? También sé que tu barbería lleva tiempo operando con pérdidas. Que en un mes te llevarán a la fábrica de fantasmas para convertirte en esclavo. Eso es peor que estar muerto. Ven conmigo, no dejaré que nada te pase. Además, ya no tendrás que pagar tributos a la oficina de gestión. Guapo, suena muy tentador. Pero necesito al menos 500,000 monedas para venderte esta tienda. ¿Tienes el dinero? Por ahora. No tengo. ¿Me estás tomando el pelo? Mañana te traeré las 500,000 sin falta. Mañana. Solo es un simple chatarrero. ¿Cómo va a conseguir 500,000 monedas fantasma en un solo día? El basurero Cuicui, donde se acumula la basura de toda la ciudad. El lugar perfecto para el negocio de la basura. También el tercer escenario más aterrador del mundo extraño. ¿Cómo es que aparecí aquí de la nada? Se acabó. No me digas que he sido seleccionado por un escenario aterrador. Bienvenidos al basurero Guigi. Y es hora de comenzar nuestra misión exclusiva. Lyle el payaso. Una criatura extraña de clase B. Despiadado y cruel. Que en mi vida anterior dejó en la ruina a incontables humanos. ¿Qué misión exclusiva? Aquí tenemos dientes de lobo devorador de hombres de cuando mudan su dentadura. Hay ropa hecha con la piel mudada de una serpiente. Los primeros pueden herir a los fantasmas. La ropa puede resistir sus guadañas. Todos estos son tesoros que hemos seleccionado meticulosamente de entre toneladas de basura. Ahora todos tienen la oportunidad de conseguirlo. Es decir, que con estas cosas se pueden esquivar temporalmente los ataques de los fantasmas. Son verdaderos tesoros para salvar vidas. ¡Qué buen ojo! Hoy, con una oferta limitada de 10 minutos, tienen un 70% de descuento. Cuestan 100 monedas fantasma. 200 monedas fantasma. ¡No es una ganga! El más barato cuesta 100 monedas fantasma. No tengo ni una sola moneda fantasma. ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Además, ¿cómo voy a conseguir tanto en 10 minutos? No quiero nada. Que no quiere. Bien. Les explicaré brevemente las reglas del juego. Primero, todos deben comprar un artículo. Segundo, deben pagar en 10 minutos. O ir a trabajar a la fábrica fantasma para pagar su deuda. Que suena emocionante. El horror del basurero Guigi radica en que los humanos rara vez pueden juntar tantas monedas fantasma en 10 minutos. Así que terminan siendo enviados a la fábrica fantasma a trabajar hasta la muerte. Entonces yo quiero el colmillo de lobo de 100 monedas fantasma. Yo también. Solo tienen 10 minutos. Todo es por tu culpa por ser tan lento. De las ofertas solo queda esta prenda. Ve a conseguir el dinero rápido. No quiero comprar esto. ¿Acaso no te gustan estos tesoros? No te preocupes. En el basurero Gui cumplimos con todos los deseos de los clientes. Este es el mayor tesoro de nuestro basurero. Alas hechas con plumas mudadas por el ave del inframundo, que te permiten volar durante 10 segundos en cualquier momento. Ni 18,000, ni 1,800. Solo 888 monedas fantasma. ¿A qué es una ganga increíble? Quiero comprar la basura de aquí. ¿Comprar basura? Humano, te estás burlando de mí. ¿No se supone que en el basurero Guigi se vende de todo? La basura no se puede... ¡Claro que sí! Si quieres basura, te dejaré elegir lo que quieras. ¿De dónde salió este humano tan idiota? Rechaza un tesoro que le salvaría la vida. Why prefiere quedarse con esta basura inútil? Entonces, hablemos del precio. 50 kilos de basura por 10 monedas fantasma. 50 kilos de basura inservible por 10 monedas fantasma. ¡Menudo negociazo! ¡Este humano es adorablemente tonto! Yo que iba a pedir 100 monedas fantasma. Parece que me pasé de generoso.
Así está perfecto. ¡Hecho! JJ, en consejo de amigo, aquí vendemos un mínimo de 500 kilos, ¿eh? No. Me llevaré toda la basura que tengan. ¿10,000? 20,000. Hablamos de 1,000 toneladas de basura. Eso costaría. 200,000 monedas fantasma. Trato hecho. Oye, muchacho, son 200,000 monedas fantasma. No 200,000 yuanes. Incluso los tesoros que desenterramos solo cuestan unos miles de monedas. ¿De verdad quieres gastar 200,000 monedas fantasma en un montón de basura inservible? Deja de dar tantas vueltas. ¿Vas a hacer el trato o no? ¿Qué humano tan interesante eres? Claro que lo hacemos. Pero si no consigues las 200,000 monedas fantasma en 10 minutos, aprenderás el precio de burlarte de mí. No tendrás esa oportunidad. En 10 minutos, iré a buscarte al vestíbulo principal. Humano insolente. Ya quiero ver cómo te envían a trabajar como esclavo en la fábrica. Mamá. Primero dame el dinero. Te prometo que luego buscaré la forma de pagar tus gastos médicos. Debes volver con vida. Nuestro hijo y yo te estaremos esperando. Parece que se les acabó el tiempo para conseguir el dinero. ¿Ya consiguieron todo el dinero? 10 minutos es demasiado poco tiempo. ¿No podría darnos un poco más de tiempo? Una vez establecidas las reglas, no se pueden cambiar. ¿Cómo no completaron la misión? Solo les queda ir a la fábrica de fantasmas a trabajar como bestias para pagar su deuda. Mi esposa y mis hijos me esperan en casa. No me pueden enviar a la fábrica de fantasmas. Yo no puedo ir. Quiero vivir. Todo ese dinero debería ser mío. ¡Qué ruidosos! ¡Auxilio! No quiero ir a la fábrica de fantasmas. ¡Quiero irme a casa! ¡Vengan a mí mis monedas fantasma! Quedan 30 segundos. Y ese humano no consigue las 200,000 monedas fantasma. Primero lo convertiré en un ratón. Lo torturaré hasta que enloquezca. Luego lo arrojaré a la fábrica de fantasmas. ¿Dónde vivirá algo peor que la muerte? Viene de la dirección del basurero. Maldito humano. ¿Qué demonios estás tramando? Humano, ¿qué hiciste? ¡Te voy a matar! Vengo a hacer el pago. Eso deben ser al menos 10 millones de monedas fantasma. ¿De dónde sacó tanto dinero este humano? Aquí están las 200,000 monedas fantasma prometidas. ¿Quieres contarlas? ¡Qué idiota tan rico y estúpido! Gastar 200,000 en un montón de basura. ¡Qué negociazo! ¡Salí ganando en grande! Ah, por cierto. ¿Qué estabas gritando hace un momento? Que querías que muriera. Me refería a mi propia muerte. Escuchó mal, señor. Saca todos los tesoros que tengas a la venta. Usted ya es nuestro cliente VIP. Le puedo dar un 80% de descuento en todo esto. Me llevo todo, entonces. Además, ¿tienes algún otro tesoro? No puedo creer que pensara que ese humano podría juntar las 500,000 monedas fantasma. Debo de estar perdiendo la cabeza. Oh, fin. Mejor cierro temprano por hoy. Vaya, todavía queda un minuto para cerrar. Espero no llegar muy tarde como cliente, ¿verdad? ¿De verdad trajiste 500,000 monedas fantasma? Yo, Lin Mo, siempre cumplo mi palabra. Tampoco quiero todas las acciones de tu tienda. Solo el 50% es suficiente. Nosotros, los seres paranormales, también valoramos mucho la integridad. Aquí está el contrato. Jaff, a partir de ahora estaré a sus órdenes. Así me gusta. Buena chica. Como eres mi primera empleada, aquí tienes tu beneficio de bienvenida. Vaya, he ascendido al rango B. Un cristal de nivel medio. Esto cuesta al menos 10,000 monedas fantasma. Uy, este es un manual de cultivo de nivel medio.
Sí, conseguiré mejores más adelante. Tienes que entrenar duro. Para poder ascender de rango pronto. Jeff, todo esto junto cuesta casi 100.000 monedas fantasma. Y me lo regaló todo así de fácil. Ningún ser paranormal ha sido nunca tan bueno con Yao Yao. A partir de ahora, Yao Yao hará todo lo que usted diga. Ay, no puedo cultivar. Soy un inútil. Pero mis empleados no pueden ser unos inútiles. De lo contrario, ni siquiera podrán salvar sus vidas. ¿Y cómo nos enfrentaríamos a Bess entonces? Ya. Escuché que el comedor al final de la calle también está por quebrar. Vayamos a adquirirlo. Para hacer crecer al grupo Lin. Sí, Heavy, si quiere comprar estas tiendas en quiebra, en realidad no tiene que ir una por una. Podemos buscar a cierta persona. Tiene una gran red de contactos. Ustedes son los bartenders que elegí meticulosamente en toda la ciudad. Si el cóctel que preparan me satisface, completarán la misión. Guay recibirán miles de monedas fantasma como recompensa. Pero si no lo hacen bien, los enviaré a trabajar a la fábrica Ghost. Maldito escenario paranormal. Que se quede el que quiera. Pero yo no pienso morir aquí. Tú. Humano, no te estás portando bien, así que tendrás que quedarte. ¿Quién intentó escapar? Por andar con esas ideas. Este es el final que les espera. Aunque sigo ansioso por ver su desempeño. Un escenario espectral. Qué mal momento para que aparezca. Yao Liu, ¿desde cuándo tienes sentimientos? Y encima dejas que un humano tan despreciable te abrace. Ziqian, vinimos a hacer negocios contigo. Pero tú, sin decir una palabra, arrastras a mi jefe a un escenario espectral. Jeje, tú, siendo un espectro. ¿Cómo puedes ser la empleada de un humano insignificante? Yao Liu, eres una vergüenza para todos los espectros. Esta es una oportunidad única en la vida. Busca la forma de liberar a mi jefe de una vez. Él mismo entró al escenario espectral, así que debes seguir las reglas. Guay completar la misión. Pero tus estándares son altísimos. Guay, esta maldita misión es muy peligrosa. ¿Qué pasará si a mi jefe le ocurre algo malo? Tranquila, solo es preparar unos tragos. Pórtate bien, Yao Yao. Si no tienes nada que hacer, recoge algo de basura. Recoge basura. Nosotros ni siquiera podemos escapar. Well se ofreció voluntariamente a participar en la misión espectral. Y está tan tranquilo que seguro es muy bueno preparando tragos. Todos somos humanos. Tienes que ayudarnos a completar la misión. No quiero morir aquí. Guapo, si me ayudas, haré lo que me pidas. Ya, pero si yo no sé preparar tragos. QQ, que no sabes preparar tragos. Entonces, ¿para qué entraste? Maldito infeliz. Finge ser un héroe solo para aprovecharse de mí. Aunque no sé preparar cócteles. Sí sé qué bebidas estaban de moda en el mundo espectral en mi vida pasada. Esos dos idiotas acudieron a la persona equivocada. ¿Saben quién soy? Zhou Shan. Usted es el famoso bartender principal de la ciudad. Los cócteles que prepara causan furor en toda la ciudad. Con usted aquí seguro preparará el cóctel perfecto. Nuestra misión está asegurada. Maestro, por favor, ayúdenme. Se hacen muchas cosas. Guay, seguro que sabré complacerlo. Maestro, se dar masajes y otras cosas. Le aseguro que le encantará. Tranquila. Conmigo aquí. Les garantizo que completarán su misión. Se lo agradezco mucho, maestro. Qué espectáculo tan patético. Ya que están listos, empecemos de una vez. Lo fundamental en la coctelería es elegir bien el licor base y los ingredientes, usando dragón blanco, tequila de serpiente o ron, combinados con lima y azúcar. Este es el origen de todos los sabores. Guay, aquí no se puede cometer ningún error. Whisky añejo maldito por un antiguo espíritu maligno. Yugo delirio del inframundo. Juana Espina Llorona. Ustedes serán los indicados. Interesante.
Solo quiere llamar la atención. Con esas porquerías es imposible preparar un cóctel decente. No le hagas caso. Oye, muchacho, si te arrodillas y me ruegas, podría tener un poco de piedad y enseñarte algunos trucos de coctelería. Mejor preocúpense por ustedes mismos. Qué insolente. Prepárate para que te manden a la fábrica de fantasmas a trabajar hasta la muerte. Chiqui humano es tan tonto. ¿Tienes más basura por aquí, Yao Yao? Si él te dice que la recojas, ¿de verdad vas a recoger basura? Además, ni siquiera sabe preparar un trago. ¿No temes que falle la misión y se lo lleven a la fábrica fantasma? Ya que mi señor me dijo que no interfiriera, entonces seguro que saldrá bien. Vaya que eres una empleada muy leal. Por supuesto, el jefe adora a Yao Yao. Ya terminamos de mezclar. El mío también está listo. Entonces, que empiece la degustación. Ese es el mío. Seguro está delicioso. Pensé que serías un poco mejor. Pero no esperaba que supiera tan horrible. Levénchelo. ¿Cómo es posible? Lo preparé siguiendo al pie de la letra las instrucciones del jefe. No te preocupes, esta copa te enseñé a prepararla personalmente. Definitivamente será mejor que la suya. Confío en ti. Cuando salgamos, te lo pagaré muy bien. Esto es intragable. No, no puede ser. Este es el mejor trago que he creado en mi vida. Incluso el antiguo señor de la ciudad lo elogió. Definitivamente es mejor que el de esos dos idiotas. Seguro será todo un éxito. Al menos es pasable. Soy el barman principal. Mis tragos siempre son los mejores. ¿Qué porquería es esta? Huele rancio y amargo. Lo sabrás cuando lo pruebes. ¿Quién te crees? ¿Qué basura es esa? ¿Cómo te atreves a ofrecérsela al noble señor Espectro? Mi señor, creo que es mejor que lo arrojemos directo a la fábrica fantasma. ¡Cállate! Humano insignificante. ¿Cómo te atreves a decidir por mí? Machacho. Si no me gusta, te irás directo a la fábrica fantasma. Lo sé perfectamente, pero le aseguro que le va a encantar. Hoy te haré pagar el precio de tu arrogancia. Los tragos que yo preparo son los mejores del mundo. Un inútil como tú y todavía te atreves a presumir que vas a complacer a las criaturas. Mejor acepta tu destino sin protestar. Este trago está delicioso. ¿Cómo es posible? Si es claramente un inútil que ni siquiera sabe preparar un trago. Wow, esto sabe a sangre y está amarguísimo. ¿Qué tiene esto de delicioso? Un trago tan delicioso. Y un humano despreciable como tú se atreve a desperdiciarlo. Los gustos de los entes son muy diferentes a los de los humanos. ¿Acaso el barman principal ni siquiera entiende algo tan básico? Nada mal. Este trago es fuerte y con mucho cuerpo. Con un retrogusto espectacular. Ustedes, idiotas, solo saben preparar lo que les gusta a los humanos. Ninguno da la talla. ¡No! ¡No quiero ir a la fábrica de fantasmas! ¡Por favor, sálvame! Jefe, es usted increíble. Yao Yao sabía que lo lograría. Lo hiciste genial, Yao Yao. No puedo creer que haya juntado tanta basura. Sigue así. Aunque no sé para qué quiere el jefe toda esta basura, con tal de que esté contento, Yao Yao juntará mucha más. Vaya, no pensé que un simple humano como tú tuviera talento. Why fuera capaz de preparar un trago tan delicioso. Pero este trago es un poco demasiado fuerte. Solo sé cuáles son los ingredientes. Pero no conozco las proporciones exactas. Si le agregas más savia de enredadera espinosa o hay menos sangre de demonio de montaña, quedaría perfecto. Exacto, así es. Este es el trago que estaba buscando. Vaya,
No por nada eres el mejor bartender del mundo de los entes. Lo descifraste increíblemente rápido. Humano, has cumplido con tu tarea. Aquí tienes 1000 monedas fantasma. Además, te compro la receta de este trago por 10.000 monedas fantasma. 20.000 monedas fantasma. Humano, 20.000 monedas fantasma equivalen a 2.000 millones en moneda humana. No abuses de tu suerte. El dinero no es un problema para mí. ¿Cómo es que un simple humano tiene tanto dinero? He venido porque quiero que me vendas el bar. Yaolio, con razón venías a visitarme de la nada. Así que esa era tu intención. Puedes regalarle tu barbería a este humano si quieres, pero ni sueñes con tocar mi bar. Pero si a tu bar le va muy mal, está al borde de la quiebra. Este bar lo levanté con mis propias manos. Aunque me capturen y me conviertan en esclava fantasma, jamás lo venderé. Si vuelves a mencionar eso, no tendré piedad contigo. Tú. Oye, no hemos venido a pelear. Jefa Zika, es hora de pagar el tributo. Esto no es suficiente. Ahora es 1 millón de monedas fantasma en total. No eran 10.000 monedas fantasma al mes. Las cosas han cambiado. Ahora también debemos controlar a esos despreciables humanos. El señor Besta se ha esforzado mucho en esto. Así que es natural que el tributo aumente. 需求, Jose, se dedicaba a cobrar tributos abusivos a los negocios para vez, lo que eventualmente llevó a la quiebra a incontables espectros. Lo que causó la quiebra de su bar. Wai terminó siendo vendida como esclava fantasma. Señor Zhu, los negocios han estado muy lentos últimamente. ¿Podría darme unos días más de plazo? Le pagaré el 1.000.000 de monedas fantasmas sin falta. Yeye son las reglas. No puedo hacer nada. Pero... Si la pequeña Zichen acepta casarse conmigo, este préstamo quedará completamente saldado. ¿Acaso un cerdo tan feo es digno de Zikia? A ti, mi deliciosa zorrita. Hace mucho que quiero comerte de un bocado. Esto no tiene nada que ver con ustedes. Váyanse de aquí ahora mismo. Jamás me casaré contigo, así que olvídalo. Zichen, solo te lo aconsejo porque no soporto ver sufrir a una belleza. Y a que no quieres cooperar. Le ves todo lo de valor. Para cobrar el tributo. Ah, yo pagaré por ella. Zikia, ya no tienes de qué preocupar. No digas tonterías. No creas que porque él tiene unas 100.000 monedas fantasma puede hacerse el héroe. Vete de aquí. Ansimpo humano jugando a ser el héroe con la damisela. Esto es 1 millón de monedas fantasma. No las juntarías ni trabajando 10 vidas sin comer ni beber. Lo siento, pero si hay algo que me sobra, es el dinero. Deja de fanfarronear. Conviertan a esta molesta hormiga en carne picada. Huye, es un médico fantasma de clase sur. Nadie puede contra él. Aquí está el 1.000.000 de monedas fantasma del tributo. Toma tu dinero. Guay, lárgate. Guay, aquí hay otros 5 millones. Para financiar tu bar. ¿Cómo es posible? Sacó 6 millones de monedas fantasma como si nada. Jumiro, tienes agallas. Pero Zichen, no cantes victoria todavía. Tu bar no tiene tragos nuevos. Voy a cobrar tarde o temprano. A ver cuánto tiempo te dura ese dinero. Esperaré a que venga rogando a mi cama. Conmigo aquí, el bar jamás irá a la quiebra.
Estas son 10 recetas de cócteles que escribí por aburrimiento. Te garantizo que serán un éxito. Yo investigo a fondo y ni en un año logro crear un buen trago. Y él escribió 10 en tan poco tiempo. Ya. Mocoso. Yo, Zhujiu, no me olvidaré de ti. Más te vale no caer en mis manos. Porque si lo haces, trituraré tus huesos y me los tragaré. ¿Cómo te atreves a amenazar a mi jefe? Tarde o temprano te daré una paliza. Gracias por lo de hoy. Te devolveré cada centavo. Te daré el 80% de las ganancias de estas recetas. Oye, ya te lo dije. No me interesa el dinero. Si no es por dinero, entonces, ¿qué es lo que buscas? Vine hoy aquí, con la intención de comprar tu tienda. Pero si no se puede, quiero usar estas recetas para pedirte un favor. Por supuesto. Normalmente no soporto a los hombres apestosos. O hay menos si son humanos. Pero si se trata de ti, podríamos hacer una excepción. Siche, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Acaso no era él quien quería mi ayuda? A lo que me refería. Como estás muy bien informada, quiero que nos ayudes a contactar con todas las tiendas al borde de la quiebra en la ciudad. Quiero comprarlas. Comprar todas las tiendas. Todos los comercios están bajo el control de Suju. Él vive de cobrarles tributos. Si las compras a tan gran escala, le estarás arruinando el negocio. No temes que venga a buscarte. Ese parásito que atormenta a humanos y espectros debía ser erradicado hace mucho tiempo. Por supuesto, entendería que no quisieras meterte en esto. Solo dame los nombres de las tiendas. Yo mismo me encargaré de buscarlas. Durante todos estos años, Zhujiu ha abusado de su poder apoyándose en Bese. Esto ya es demasiado. Ya estoy harto de esto. Ji está dispuesto a luchar a su lado. ¡Genial! Sí, aunque confíes en mí, este bar es el trabajo de tu vida. Solo me quedaré con el 50% de las acciones. Tú seguirás dirigiendo el bar por completo. Ahora, ve y reúne a los dueños de estos locales. Para preparar la adquisición. Pero son casi 30 locales. Cada uno cuesta al menos 500.000 monedas fantasma. No saldrá por menos de 50 millones de monedas fantasma. 50 millones de monedas fantasma. Sin duda es mucho dinero. Llevo unas míseras 50 millones de monedas fantasma. Vayan a contactar a los dueños. Yo me encargaré de conseguir el dinero. Se han detectado 3.000 toneladas de basura. El sistema de reembolso por basura se ha activado. Has obtenido 10 millones de monedas fantasma. Este idiota viene a regalarme dinero otra vez. Philin, siguen siendo 200.000 monedas fantasma. Jay, Jefe Lele, ¿te interesa hacer un negocio más grande conmigo? ¿Qué? Comprar el vertedero. Señor Lin, me está tomando el pelo. Nunca bromeo. Este vertidero tiene 100 almacenes en total, con una ganancia neta de 200.000 al mes. No lo voy a vender. Señor Lin, será mejor que se retire. Te doy 20 millones de monedas fantasma. De verdad son 20 millones de monedas fantasma. Esto es lo que ganarías en 10 años. Guay, si me vendes el vertedero, ya no tendrás que pagar el 1.000.000 mensual de tributo. Pero bueno, si no estás de acuerdo... Tampoco te voy a obligar. Solo un idiota rechazaría este dinero. Ya he firmado el contrato. No te vayas a echar atrás. ¡Adiós para siempre, Jefe Lin! ¡Hasta nunca! Sistema. Canjea toda la basura de este vertedero. Se detectaron 300.000 toneladas de basura. Sistema de reembolso por basura activado. Se ha obtenido 1.000 millones de monedas fantasma. ¡Buenísimo! Felicidades al huésped por acumular una fortuna de más de 10.000 millones. Si cumple las condiciones de actualización, actualizando el sistema. Actualización completada. Se ha desbloqueado una nueva habilidad. ABA extorsión a 100 lis. ¿Desea aplicarla? Aplicar.
¡Wow! Esta habilidad es fantástica. Por fin no tendré que andar corriendo de aquí para allá para recoger basura. Jefe, ya hemos reunido a todos. Guay, acabamos de cruzarnos con Lele. Jamás había visto a ese tacaño tan feliz. ¿Qué pasó? Nada. Solo compré su vertedero por 20 millones de monedas fantásticas. ¡20 millones! Ese vertedero vale a lo mucho 2 millones. Schaefer lo estafó. Iré a traerlo de vuelta ahora mismo. No hace falta. Se lo di por voluntad propia. Y a partir de ahora, toda la basura de ese lugar es mía. En este viaje no solo no ganamos nada, sino que perdimos 20 millones. Guay, el jefe, lejos de enojarse, está feliz. ¿Será que la basura de verdad deja dinero? Eso es imposible. Homana Zikian, por lo que he visto últimamente, al jefe le fascina recoger basura. Debe de ser una especie de pasatiempo raro. Vaya pasatiempo tan peculiar. ¿Pero qué pasará con el dinero? Oigan, Yao Ziqian, ya somos ricos. Vamos, es hora de adquirir las tiendas. Consiguió 50 millones de monedas fantasma tan rápido. ¿De dónde las habrá sacado? ¡Date prisa, hermana Zikia! Shefa Shitian traicionaron a las criaturas, se sometieron a un humano. Y ahora quieren arrastrarnos con ustedes. Que un humano pretenda ser el jefe de criaturas tan poderosas es imperdonable. Yuyo es una criatura, pero nos ha dejado en la absoluta ruina. En cambio, aunque el jefe Lin es un humano, puede hacer que nuestras tiendas resuciten y traernos prosperidad. Si se unen a mí, no les exigiré tributos. Solo quiero el 50% de las acciones de sus tiendas. Guay tendrán toda clase de bonificaciones. Guay, lo más importante de todo. Puedo garantizarles un respaldo financiero absoluto. Nuestro jefe es realmente maravilloso. No se arrepentirán de asociarse con él. Cualquiera puede hablar por hablar. Aunque mi taller mecánico no es muy grande. Comprarlo cuesta al menos 1 millón de monedas fantasma. Un simple humano como él probablemente no tiene ni 10.000 monedas fantasma en el bolsillo. Si 2 millones de monedas fantasma no bastan, avísame. 2 millones de monedas fantasma es una buena suma. Pero el restaurante que dirijo requiere al menos 3 millones. ¿Los tienes? Aquí tienes 4 millones. ¿No crees que puedes comprarnos a todos con tan poco dinero? Somos casi 30 dueños aquí. 5 millones de monedas fantasma para cada uno. ¿Les parece suficiente? Es más que suficiente. Me alcanza para abrir otro local. Jefe Lin, con gusto le vendo mi tienda. Jefe Lin, desde hoy usted es mi dios. Oigan, con calma, uno por uno. Malditas criaturas inferiores. ¿Cómo se atreven a vender sus tiendas? Vayan a investigar de inmediato. ¿Quién compró la tienda? Lo voy a despellejar vivo. Jefe, gracias a la enorme inyección de capital en el grupo, muchas empresas están desesperadas por colaborar con nosotros. Entre ellas, el dueño del centro comercial Gigi, el más grande de la ciudad, también ha mostrado interés. Kali, la criatura de clase sur. Excelente. Gracias por su esfuerzo últimamente. Primero vayamos a discutir los detalles de la cooperación. Guay recuerda venir a firmar el contrato dentro de 2 días. Hola. Vengo a ver a su jefe. Hermana Hao. Limo, ¿cómo es que todavía no estás muerto? Si una jefa explotadora y sin escrúpulos como tú sigue viva, por supuesto que yo también tengo que seguir viviendo. Antes de la llegada del mundo de las criaturas, yo trabajaba bajo las órdenes de la hermana Hao. Tenía que hacer horas extra gratis todos los días hasta la madrugada. Guay soportar su acoso y manipulación psicológica constante.
¿Cómo te atreves a hablarme así? Antes yo era tu jefa. Why ahora trabajo para la gran Carly, dueña del centro comercial Gig. Mi estatus ahora es 100 veces mayor que antes. Así que deberías mostrarme el debido respeto. Jia, sirviendo como esclava de las criaturas. Why encima te sientes orgullosa. ¿Tú qué vas a saber? Tuve que vender todo mi patrimonio. Why pagar 100 millones de dinero humano para conseguir este puesto. No por nada te dicen la hermana Hao. Qué patética y arrastrada eres. Limo, un simple empleado mediocre como tú no tiene derecho a menospreciarme. Hoy te voy a demostrar lo valioso que es mi puesto. Ve las consecuencias de haberme ofendido. Te atreviste a activar un escenario de criaturas sin autorización. No temes que Carly te castigue. Lady Carly está negociando una colaboración con la gerente del grupo Lin. No tiene tiempo para ocuparse de esto. Además, solo me estoy encargando de un simple humano. ¿Ella no le importará? Yeah. ¿Acaso no sabes que yo soy el dueño del grupo Lin? Jajaja. ¿A quién quieres engañar? Limo, aunque te arrodilles y me supliques piedad ahora mismo, no pienso perdonarte. Este es un artículo exclusivo de nuestro centro comercial. Y yo lo vi el anillo espacio-temporal, con el que puedes viajar por el espacio y el tiempo a voluntad. Guay, cuesta nada menos que 100 millones de monedas fantasma. ¿No crees que elegí un buen artículo para ti? Vaya, de verdad es genial. ¿Acaso todavía no entiendes la situación? Son 100 millones de monedas fantasma. Un simple asalariado como tú jamás podrá pagar. ¿Y quién dice que no puedo pagarlo? Sigues dándotelas de importante. Ni viviendo 10 vidas podría permitirme este anillo. Guay, mucho menos tú. Prepárate para ser un esclavo fantasma el resto de tu vida. No, tal vez no sea toda la vida. Porque probablemente mueras en un par de días. ¿Cómo te atreves a meterte con mi jefe? El Lady Carly. Vaya, hermana Hao. Estás acabada. Mi jefa está aquí. Así que tú eres quien está acabado. Señora, gerente Ziqian. Solo me estaba encargando de un humano imprudente. Terminaré enseguida. Señora. Hermana Hao, qué audacia la tuya. ¿Cómo te atreves a abrir un escenario espectral sin autorización? O lo que es peor, ofendiste a mi invitado de honor. Mereces morir. ¿Invitado de honor? Permíteme presentarme de nuevo. Lin, el jefe del grupo Lin. ¿Cómo es posible? No me lo creo. Si solo eres un miserable empleado. ¿Cómo vas a ser el jefe del prestigioso grupo Lin? Te atreves a insultar a mi jefe. Mereces morir. Lady Carly, sé que me equivoqué. Por favor, por el bien de las 1000 monedas fantasma. Perdóneme la vida. Esa miseria no me sirve ni para abrir el apetito. Llévenselo. Por favor, sálvame. Sé que me pasé contigo en el pasado. Pero si me salvas esta vez. Será tu esclavo el resto de mi vida. Ahora vienes a suplicar. Demasiado tarde. No quiero morir. Seiji Lin, lamento haberlo asustado. Pero una vez que se activa un escenario de espectros, se debe completar la misión para poder salir. Por favor, espere un momento. Compraré estos 2 anillos ahora mismo para dárselos como disculpa. No es necesario. Yo mismo compraré estos anillos. Ziqian, estos anillos son para ustedes. Jefe, eres el mejor. Yao Yao te adora. Gracias, jefe. Son anillos de 100 millones. Why se los regala a sus empleados como si nada. Jeff Carly, y he estado viendo la mercancía de su centro comercial. Tienen excelentes armas y equipo. Cristales de mejora. O manuales de entrenamiento. Todo es de gran calidad. Pienso comprarlo todo. ¿Todo? ¿Comprarlo todo? Pero todo eso vale 1000 millones de monedas fantasma. Como sabe, mi grupo acaba de abrir. Así que planeo regalárselo a mis empleados como obsequio de inauguración. Disculpe, creí que el centro comercial tendría más mercancía. ¿No decían que los vampiros eran muy inteligentes? ¿Por qué se queda ahí como una tonta? Schaefer Carly, ya que el asunto está resuelto, nos vamos. Lin, tengo algo que seguro le interesará. ¿Una
una armadura defensiva de primer nivel. La armadura absorbe luz. Había oído hace tiempo que la armadura absorbe luz se había perdido. No esperaba que estuviera en manos de la jefa Kali. Esta armadura se puede usar una vez al día. No solo puede resistir el ataque de un espectro SSS, sino que también devuelve el 200% del daño recibido. Los ataques de un espectro SSS son devastadores. ¿Cuánto cuesta? Olvídalo. Se la regalo. Ante su valentía y sabiduría, yo, Kali, me quedo corta. Si pudiera ser su amiga, sería el mayor honor para mí. Vaya, esa armadura absorbe luz vale al menos 300 millones. Y se la regala así sin más. Angusto, Limo. Carly. Hacerse amigo de Carly, un espectro de clase Sur. No cabe duda de que es nuestro jefe. ¡Eso está increíble! Jefe, malas noticias. Algo terrible ha ocurrido. Es un honor para ustedes pagarle tributo al señor Suju. Y se atreven a venderle sus tiendas a ese sucio humano. ¡Qué insolencia! ¡Hablen! ¿Dónde se esconde esa escoria humana? Sigue soñando. No te lo diré ni aunque me mates. ¡Ahí! Oh. Así que te atreves a proteger a ese humano. Hoy verán lo que les pasa a los idiotas que se atreven a oponerse. Al señor Suju. Jiffy, ha vuelto. Maldito humano. Te atreves a venir a buscar tu muerte. Ni ahorraste el trabajo de buscarte. Mátenlo. Solo tienen a un espectro de clase A. Mientras que nosotros dos somos de clase A. Los que van a morir son ustedes. Teletransporte espacio-temporal. ¿Cómo es posible? Ser el primero en ser eliminado por el anillo espacio-temporal también es un honor para ustedes. Están bien, si alguien vuelve a buscarme. No duden en decirles dónde estoy. Jefe, no pasa nada si salimos heridos. Pero Chucho es un espectro de clase Su. Why todos sus secuaces son espectros de clase A. Casi no tienen rival en la ciudad. ¿Por qué no nos escondemos un poco? Why les pagamos el tributo por ahora. Yaya tampoco quiere que le pase nada al jefe. En el diccionario de Limón no existe la palabra Wii. ¿Acaso solo Sucio tiene un gran ejército? Este mundo pertenece a los espectros, lo que significa que es mi dominio, el de Limón. ¡Auxilio! ¿Quién puede salvarnos? Yo no quiero morir. ¡Auxilio! ¡No me maten! No. Horan. ¿Qué está pasando? Espectros. ¡Hay demasiados espectros! Esos son Yaoliu, el dueño de la peluquería, y Sikia, el del bar. No eran espectros de clase A y clase B. ¿Cómo es que de repente se convirtieron en clase Sur? Y los otros gerentes de tiendas. Antes eran clase B como máximo. Y ahora todos han subido a clase A. Aparte de la oficina de gestión de espectros. Nunca antes había visto un equipo tan poderoso. Esta vez sí que estamos muertos. ¿Ah? No nos mataron. Dios mío. ¡Miren eso! El líder resulta ser un humano. Escuché que Zikian y los demás ahora pertenecen al Grupo Lin. Entonces, ¿ese humano es el presidente del Grupo Lin? El presidente del Grupo Lin es un humano. Yo. No estoy soñando, ¿verdad? Maldito humano y un montón de espectros de bajo nivel. ¿Cómo se atreven a desafiarme abiertamente? Mueran todos. Humano, ¿cómo que no están muertos? ¿Tú? ¿Cómo es posible que su poder haya aumentado tan rápido? Mientras haya suficiente dinero, no hay nada imposible. Así que tú eres el que está detrás de todo esto. La primera vez que te vi, debí haberte aplastado la cabeza. Lástima que ahora el que va a morir eres tú. ¡Qué arrogancia!
Eres solo un humano debilucho, sin una pizca de energía espectral. ¿Cómo pretendes matarme? ¿Acaso van a ayudar a este humano insignificante a dañar a su propia especie? Después de arruinar una y otra vez a los espectros, no tienes derecho a hablar de nuestra especie. Muy bien. Ya que no quieren entender por las buenas. ¿Qué está pasando? No puedo creer que vengan a emboscarlo. Fue gran audacia. Todo el mundo sabe que Suju y sus hombres no tienen rival en esta ciudad. Esta vez seguro no quedará ni el polvo de ellos. Maldito Su Tao. Hoy probarás el poder de Yao Yao. Este es el tesoro mágico que acabo de refinar. El látigo de oro y púrpura. Hoy lo usaré para que pagues por todos tus pecados. Vaya, dos bellezas. Su hermano Suju jugar el rato con ustedes hoy. Maldición. Con ese tamaño que tiene, ¿cómo es que reacciona tan rápido? ¡Qué ingenuas! Aunque se haya convertido en espectros de clase Sur, ¿qué diferencia hace? Yo ya casi alcanzo la clase SS. No son rivales para mí. Ya se divirtieron suficiente. Ahora es mi turno. ¡Ayo! Casi matas de susto a Yao Yao. ¿Cómo es posible que puedan viajar por el espacio-tiempo? El anillo espacio-temporal. No puedo creer que tengan ese tesoro. Así que primero los mataré a ustedes. Y luego me quedaré con el anillo. Este tipo es bastante problemático. Yao Yao, planeemos una estrategia para ver cómo derrotarlo. No hace falta complicarse tanto. Si Suju se mueve con tanta agilidad, y es porque tiene un oído muy agudo. Sus orejas son su mayor ventaja, pero también su peor debilidad. Entendido. Déjanoslo a nosotros. Malditas sabandijas. Salgan de ahí. Les arrancaré la piel. Los desollaré y los despedazaré. Cuando se pierde la calma, se pierde el control. Llegó el momento. ¡Muere, cerdo gordo! Miss. Orejas. Jefe. ¡Cielos! ¡Realmente derrotaron a Suju! ¡Eso es increíble! Ya te lo dije. Esta vez el que está acabado eres tú. Juju. Hiciste demasiadas maldades. Voy a terminar así. Es solo tu propia culpa. Shumano Misre. Tú arruinaste todo lo que tenía. El señor Pez no te perdonará. Él me vengará. Guay te despedazará en 1000 pedazos. Apenas puedes salvarte y aún así te atreves a amenazarme. Mejor preocúpate por si lograrás conservar esa cabeza de cerdo. Su jefe ya ha perdido. Suelten sus armas. Hoy les perdonaré la vida. ¡Muérete! Jefe. Vaya, pensaba perdonarte la vida por ahora, pero qué lástima. Jeffy, me pegó un susto de muerte. Si le hubiera pasado algo, me habría culpado el resto de mi vida. Olvidaron que llevo la armadura absorbente puesta. ¿Acaso no saben quién es su jefe? Nada malo me va a pasar. ¡Qué bien! A partir de ahora, ningún ente se atreverá a exigirnos tributos ni a oprimirnos. La oficina de gestión ya no existe. Eso significa que los entes espectrales tampoco vendrán a atacarnos. ¡Estamos a salvo!
Ya casi. Solo necesito beber las últimas 2 copas. Why, mi plan habrá sido todo un éxito. ¿Quién se atreve a interrumpir mi entrenamiento? ¡Qué energía tan pura! Resulta que es un simple humano. A partir de hoy, Irokulukilin abre su convocatoria de contratación. Se aceptan tanto entes como humanos. Con un sueldo mensual de 10.000 monedas fantasma. ¿10.000 monedas fantasma? Cuando tenía mi tienda trabajaba sin descanso y nunca gané tanto. El jefe Lin realmente es increíble por haber acabado con Suju. Tiene un estilo imponente. 10.000 monedas fantasma. Eso equivale a 100 millones de yuanes. Eso significa que, incluso en este mundo de entes, por fin podré tener una buena vida. Como empleados del Grupo Lin, he establecido una serie de rigurosas normas que todos deben cumplir al pie de la letra. Si son tan rigurosas. Los requisitos deben de ser extremadamente exigentes. No importa. Con tal de sobrevivir, no me importa trabajar como un esclavo. Haré lo que sea necesario. Mis normas son jornada de 4 días y 3 de descanso, 6 seguros médicos y 2 fondos de pensión. Al salario anual equivalente a 18 meses. Horario de 9 a 5 y 0 horas extra. En caso de tener que hacer horas extra por fuerza mayor, se pagarán al sextuple de su valor normal. Y tendrán 3 meses adicionales de vacaciones pagadas al año. A eso le llaman normas rigurosas. Es el trabajo de ensueño con el que todos fantaseamos. Con estas condiciones estoy dispuesto a trabajar aquí de por vida. Che, Jefe Lin, por favor, contráteme. Maldito humano despreciable. Ni que fueran dignos de competir por el mismo empleo. ¡Largüense! Ustedes, los espectros, son brutales por naturaleza. Matan a la gente sin pensarlo 2 veces. Jamás podrían atender bien a los clientes. Ustedes son los que deberían irse. Malditos humanos. ¿Cómo se atreven a insultar a los espectros? Deténganse. Cualquier empleado del Grupo Lin. Los espectros no pueden discriminar a los humanos. Y los humanos pueden tener prejuicios contra los espectros. El que lo haga será despedido de inmediato. Vaya, hermano humano. Sentí una gran afinidad contigo desde el primer momento. Hermano espectro. Yo también sentí que nos conocíamos de siempre. Por favor, cuida de mí de ahora en adelante. Así está mucho mejor. La coexistencia pacífica nos beneficia a todos. Nunca imaginé que los humanos y los espectros pudieran coexistir en paz. El jefe realmente tiene talento para esto. A Yao Yao le gusta cada vez más. La visión y la capacidad del jefe no tienen comparación. Tenemos mucha suerte de poder seguirlo. ¡Una botella! ¡Qué felicidad! Aunque esta obsesión suya por recoger basura sigue siendo un poco difícil de comprender. Jefu. ¿Ves? ¿Me conoces? No en persona, pero alguien capaz de descargar el espacio para llevarse a alguien. Solo podría ser el espectro más poderoso de este mundo. ¿Ves? El dueño de la fábrica fantasma. Vaya, resultaste ser un humano bastante listo. No me extraña que lograras matar a Suji. Así que, vienes a vengar a tu subordinado. En realidad, quiero invitarte a tomar su lugar. Why convertirte en el nuevo director de la oficina de gestión de espectro. Rugeo está muerto. Eso es porque sus habilidades eran inferiores. Así que no te culparé por lo que pasó. Yuyo lo siguió durante 30 años, pero a él no le importa en lo más mínimo. Qué tipo tan egoísta y despiadado. ¿Y si me niego? Poder trabajar para mí es una bendición que miles de seres extraños anhelarían. ¿Cómo se atreve a rechazarla un simple y miserable humano? Vaya, pues paso de recibir semejante bendición, si me trajiste aquí solo para esto. Entonces no hay nada que hablar. Cuando yo, ves, quiero algo, nada me es imposible de conseguir. Mira eso, ¿no te parece una vista interesante?
Este es el escenario del trabajo forzado eterno. Tienen que empujar pilares de piedra 23 horas al día para pagar sus deudas. De lo contrario, serán reducidos a cenizas. ¿Destruiste la oficina de gestión de anomalías? La deuda que tienes requerirá al menos una vida entera de trabajo. En mi vida anterior, trabajé en este lugar durante 10 largos años. Pero si aceptas mis condiciones, te librarás de este terrible escenario y disfrutarás de un poder y una riqueza suprema. Lo lamento mucho, pero lo que más odio en este mundo es que me amenacen. Que un humano estúpido como tú termine enterrado en mi tumba es el mayor honor de toda tu vida. Aunque ahora sean bastante fuertes, Bas podría borrarlos de la existencia en un instante. Hamana Jixia, debemos ir a salvar al jefe, aunque nos cueste la vida. Lo sé perfectamente. Tranquila. Y la jefe ya nos ha enviado un mensaje. Eres tan joven y aún así te trajeron aquí. ¡Qué crueldad tan absoluta! Esta es la única hora de descanso del día. Solo les quedan 10 minutos antes de volver a empezar, ¿verdad? Vaya muchacho, parece que sabes bastante del tema. Y todos nos arrastraron a este lugar por no tener dinero. ¿Cómo entraste? No es nada. Solo discutí un poco con Bess. ¿Ves? ¿Ves? Debe de haberse vuelto loco del susto. Ya está diciendo tonterías. Aunque es normal. Cualquiera que caiga aquí está condenado a muerte. Y es normal que esté aterrorizado. Lin-Mo, ¿realmente eres tú? Los malos siempre reciben su merecido. No puedo creer que también te hayan teletransportado aquí. Lin-Mo, este es el precio por no habernos salvado. Ahora prepárate para morir. What? No salté aquí para morir, sino para vivir. Tú puedes salir de aquí. Por supuesto. También puedo sacarlos a todos ustedes de aquí. No estás bromeando. Ningún humano ni criatura extraña ha logrado salir con vida de aquí. ¿Qué plan tienes? ¿Y el administrador? Esa maldita máscara vigila nuestro trabajo. Él casi nunca aparece en persona. Igual que en mi vida anterior, hay un mecanismo de castigo para vigilar a todos. Mientras él se desentiende de todo y flojea, haré que tu sistema colapse por completo. A ver si puedes seguir tan tranquilo. En 8 minutos nos declararemos en huelga. Y yo que pensaba que tenías una buena idea. Resulta que nos estás mandando a la muerte si dejamos de trabajar. Esa máscara se encenderá en llamas. Why nos reducirá a cenizas a todos. Piénsenlo bien. Las llamas de castigo solo pueden fijar a un objetivo a la vez. No es así. Es verdad. La máscara solo tiene una apertura. Why solo puede disparar una ráfaga de fuego. Su mecanismo de castigo tiene un límite. Una persona sí que sería reducida a cenizas. Pero ¿qué pasa si miles de personas se van a la huelga a la vez? El sistema colapsará por sí solo al no poder fijar un objetivo. Incluso si es así, tampoco podremos escapar. El contrario, alertaremos al administrador. Guay, terminaremos todos muertos. ¡Ya! Eso es justo lo que quiero, que aparezca. Aunque la fábrica de fantasmas está bajo el control de Bess. Y el administrador de este escenario siniestro no es él. En cuanto se muestre, tendré una forma de destruir este escenario siniestro. Lin-Mo, qué despiadado eres. No te basta con morir tú solo. Sino que quieres arrastrarnos a todos contigo. Ya. ¿Por qué están tan alterados ustedes dos? Ni que me los fuera a llevar conmigo. Confíen en mí. Los sacaré de aquí sanos y salvos. Todos somos gente inteligente. Nadie va a creer tus mentiras. Yo te creo. Zucho llevó mi restaurante a la bancarrota. Pues me trajeron aquí por no tener dinero para pagar a los proveedores. Cuando me trajeron, mi madre aún estaba conmigo. Tengo que volver para verla. En su momento, como no tenía dinero para comprar en el vertedero de espectros, me trajeron a este lugar a pagar mis deudas, dejando sola a mi pobre nieta de 3 años.
Yo también tengo que volver para verla. Mi esposa está embarazada, aunque solo haya una posibilidad entre 1 millón. Quiero intentarlo, aunque sea para verla una última vez. Valdrá la pena. Yo quiero volver a casa. Cuenten conmigo. No se preocupe, les juro que los sacaré a todos de aquí. Ustedes son un grupo de locos. Se les ha zafado un tornillo. Si nos quedamos aquí trabajando, Al menos viviremos unos días más. si van a la huelga con él, solo conseguirán que los maten más rápido. Igual vamos a morir tarde o temprano. En vez de vivir con este miedo constante, prefiero arriesgarme. Es hora de empezar a trabajar. Todos sigan las indicaciones que les acabo de dar. De todos modos, nosotros no seremos tan estúpidos como ustedes. Vayan a buscar su propia muerte. Solo me sentaré a ver cómo cosechan lo que sembraron. Guay, se convierten en cenizas. Ya viene el castigo. Él solo los engañó para que fueran a morir. ¿Ya lo ven? ¡Qué montón de idiotas! Ahora es tarde para arrepentirse. De verdad vamos a morir. Mamá. Realmente ha fallado. Funcionó. La cabeza fantasma realmente colapsó. ¿Y qué si el castigo falló? El administrador ya está aquí, todos van a morir. Señor, nosotros estábamos trabajando. Fue Limo quien lideró la huelga. ¡Castíguelos rápido! ¡Y acabe con toda esta basura insolente! Miserables esclavos. ¿Cómo se atreven a hacer ¡Muera! Ahí viene. Te tengo un regalo. Yo. Salí del escenario de criaturas. Yo también me liberé del escenario de criaturas. Lo logramos. ¿Cómo es posible? De verdad logró disipar el escenario de criaturas. Es muchísimo dinero. El mundo de las criaturas está dominado por el dinero. No hay escenario de criaturas que el dinero no pueda romper. Con solo pagar la deuda de cada uno de ellos, se puede disipar el escenario de criaturas que los atrapa. Esto deben ser al menos 5.000 millones de monedas fantasma. Cielos, 10.000 millones de monedas fantasma. Tendré que recoger basura durante varios días otra vez. Recoger basura. Peis, querías atraparme aquí como esclavo fantasma. Pues destruiré el escenario espectral del que tanto te enorgullece. A nosotros no nos liberó. Realmente no piensa pagar nuestra deuda. Limo, aunque tengas dinero para romper el escenario, no te servirá de nada. Esta es la fábrica fantasma y el lugar más vigilado de todo el mundo de los espectros. En cuanto el señor Beth se entere, tú y este grupo terminarán hechos pedazos. Eso. Jefe, casi matas de susto a Yao Yao. A ver que estás a salvo. Ya puedo estar tranquila. ¿Un vórtice espacio-temporal? Tiene a espectros como empleados. ¿Quién demonios es este tipo? Oigan, No es momento de bromas. entren rápido al vórtice espacio-temporal. Muchas gracias por salvarnos la vida, jefe Lin. Por fin puedo volver a casa. Cariño, ya voy a casa. ¡Limo! Llévanos contigo. De verdad admito que me equivoqué. Sí. Antes éramos las personas más cercanas a ti. 10.000 veces más cercanos que ellos. Ya yo, Lin Mo, no soy ningún santo. Guay, mucho menos salvaré a escorias desagradecidas como ustedes. Limo, llévame contigo. No quiero seguir empujando ese maldito molino. No quiero morir aquí. Señor, fue un hombre llamado Limu. Pagó 10.000 millones para romper el escenario espectral. ¿Y se los llevó? Ordenen una búsqueda de Limo por toda la ciudad. ¿Vivo o muerto? Ya pasaron 3 días. No me dejan salir. Guay, me siguen de donde quiera que voy. ¿No creen que ya es suficiente? Jefe, Beth ha desplegado una red por toda la ciudad para capturarlo. Y si el vórtice espacio-temporal vuelve a atraparlo, jefe, con Yao Yao a mi lado, aunque ella puede destruir el vórtice al instante, why protegerlo? Además, ya estamos buscando el momento oportuno para ir a la fábrica de fantasmas. Guay, venganos por usted a toda costa. No desperdicien sus esfuerzos. No tienen ninguna oportunidad contra él. El poder de Beth está a punto de superar el nivel SSS. Pero el rango máximo en el mundo extraño es el nivel SSS.
¿Cómo sería posible que alguien lo supere? Él ha desarrollado un fluido energético, la sustancia que se extrae bajo el molino de la fábrica de fantasmas. Y se necesitan decenas de miles de toneladas de materia prima y agitación constante para obtener una sola gota. Esa es la clave para su avance de nivel. Así que por eso buscaba mandar tanto a humanos como a seres extraños a la fábrica de fantasmas. No lo hacía por dinero, sino por ese fluido energético. De haberlo sabido, habríamos destruido ese maldito molino ayer mismo. Ojalá que nunca pudiera avanzar de nivel. Es el núcleo de la fábrica de fantasmas. Alberga una inmensa fuerza espectral. Nuestra fuerza actual no es suficiente para destruirlo. ¿Acaso nos quedaremos de brazos cruzados, viendo cómo hace lo que quiere una vez que lo logre? Dado que el jefe ha mencionado este asunto, debe tener una forma de solucionarlo, ¿verdad? ¡Qué inteligente! Por eso debo salir esta vez. Ir a las ruinas de los 10.000 huesos para encontrar a alguien. No cabe duda de que fue la criatura de nivel SS más fuerte en su día. Esta tumba de Mengen, el rey esqueleto. Incluso después de su muerte, su fuerza espectral residual sigue siendo aterradora. No estés tan nervioso. Lo que tenga que venir, vendrá. Guay lo que no. Por más que estén alerta, es inútil. Humano, felicidades por entrar al escenario Eri. Ruinas de los 10.000 huesos. Tendrás la oportunidad de recibir la bendición del gran rey esqueleto. Maldición, realmente apareció. ¿Por qué siempre activan un escenario Eri en cuanto ven a un humano? Eso no es justo. Yeah, eso es todo. Din, ¿cuál es la misión? Es muy simple. Solo tienes que limpiar estas lápidas para completar la misión. Y recibir una recompensa de 10,000 Ghost Coins. Solo 10.000 Ghost Coins. ¿A quién le interesa? Jefe, nosotros iremos en tu lugar. Esperen, eso es musgo mortal. Incluso ustedes saldrían heridos si van como su jefe. No puedo permitir que les pase nada. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo vas a morir. Ya, ¿quién dijo que iría en persona? Por cierto, los fantasmas son solo cuerpos espirituales. No tienen cuerpo físico. Ese maldito musgo no les afectará para nada. ¿Cómo era de esperarse? No hay nada que el jefe no pueda resolver. Es realmente asombroso. Ya, atrapé a unos cuantos el otro día cuando me topé con ellos. Sabía que me servirían. Vaya que eres un humano interesante. Pero estos fantasmas de bajo nivel, con solo la presión de este lugar basta para aterrorizarlos. No se atreverán ni a moverse. Pues yo creo que van a limpiar bastante bien. Esto es lo que llaman con dinero baila el perro. Bien, bien hecho. Si ganaron 300,000 Ghost Coins así de fácil. No estás aquí por el dinero. ¿Cuál es tu verdadero propósito al venir aquí? He venido a verte. Rey Esqueleto Monet. ¿Qué? ¿No habías sido asesinado por Bess? ¿Cómo es que sigues vivo? Bueno, él de verdad está muerto. Es solo un remanente de su alma. Humano, ¿cómo descubriste mi identidad? No solo sé quién eres, sino que también sé que tú y Bess solían ser mejores amigos. Hace 1000 años, y en el banquete de celebración por convertirte en la criatura más poderosa, tu mejor amigo, Bess, te apuñaló por la espalda. Hizo que una bestia de piedra de nivel SS te devorara. A ti y a toda la élite de tu legión de esqueletos. Y él lo sepultó aquí. Humano, vienes a burlarte de mí. Aunque no soy más que una pizca de alma en pena, aún tengo poder de sobra para acabar con ustedes. Quiero que colaboremos para matar a Bess juntos. ¿Matar a Bess? Bess usa las reglas para tender trampa, endeudando a incontables humanos y criaturas extrañas, para convertirlos en esclavos de la fábrica de fantasmas. Tú para destilar un elixir púrpura que aumente su poder. El líquido del amanecer. Pensar que todavía no se ha dado por vencido. Ese líquido es casi imposible de destilar. Pero si lo consigue, dominará el poder de las reglas. Para entonces,
Nadie en todo el mundo extraño podrá hacerle frente. El poder de las reglas. ¿Acaso eso no convertirá tanto el mundo humano como el extraño en un infierno? Pero primero tendría que tener la oportunidad de lograrlo. Moen, ¿estás dispuesto a unirte a mí para detenerlo? Desearía poder hacerlo trizas y esparcir sus cenizas, pero ahora no soy más que un remanente de algo que ni siquiera puede salir de las ruinas de medio paso. ¿Cómo podría luchar contra él? Su mano. Te has equivocado de persona. Aparte de Bess, eres la única criatura de nivel SS. Why, tu legión de esqueletos está llena de guerreros de rango sub. Una existencia tan poderosa no debería terminar sepultada aquí. Puedo resucitarlos a todos. Para revivirlos a todos, debes encontrar 1000 núcleos de cristal de primer nivel y mi núcleo supremo. Incluso si yo estuviera vivo, sería casi imposible reunirlos. ¿Cómo podría lograrlo un simple humano como tú? ¿Acaso no tenemos una solución justo enfrente? Recuerdo que la bestia de piedra duerme por aquí. ¡Fiche! ¡Atácala! Así que este es el aspecto de la bestia de piedra. ¡Qué fea! Humanos ignorantes. Una vez que despierte, buscará devorar cualquier fuente de energía de núcleos de cristal. De lo contrario, se volverá extremadamente violenta. Wai escupirá fuego por doquier. ¿Acaso quieren destruir las ruinas de los 10.000 huesos? Wai no dejar ni el polvo de mi legión de esqueletos. Oye, tranquilo. Si logramos derrotarla, podremos recuperar sus núcleos de cristal. Es el método más rápido. Es una criatura de nivel SS. Temo que se convertirán en cenizas antes de poder acercarse. Ya que no puedes hacer nada en este momento, entonces quédate ahí esperando. Yo, Ziqian. Recuerden el plan. ¡Vamos! Estuvo cerca, casi me quemo. Están buscando su propia muerte. Chiefy, su ataque es demasiado fuerte. Nos es imposible acercarnos. Ya que no podemos ir por tierra. Ahora todo depende de ustedes. El anillo espacio-temporal. Sí que tienes bastantes tesoros. Pero la diferencia de poder es abismal. Al final, solo les espera la muerte. Cristales. ¡Ja! Cristal, aunque no son tan valiosos como los núcleos de cristal. Para esta bestia de piedra hambrienta de 1000 años, deben ser un manjar absoluto. El tesoro volador de Carly es realmente fantástico. ¡Ven por ellos! Hay de sobra para que te llenes. Aunque un solo cristal cueste solo 10.000 monedas fantasma, una sola bolsa vale 1 millón de monedas fantasma. Por lo que se ve, deben tener al menos cientos de millones de monedas fantasma. ¿Quién es exactamente este humano? Vaya, mira esto. Buen chico. Ah, abre bien la boca. O hay uno más. ¡Vamos! ¡Tengo más por aquí! Dijeron que iban a derrotar a la bestia devoradora de cristales. Van en su lugar, la están alimentando. Es simplemente absurdo. Ahora. ¿No querías comer? Pues come todo lo que quieras. Toma esto. ¿Qué están haciendo? Una
lluvia de cristales. Increíble. Sigo vivo. Hemos resucitado. Yo no volveré a comer nunca más. Ah, jefe. ¡Qué alegría! Tú también estás vivo. Jeje, han pasado 1000 años. No esperaba volver a verte. Gracias por resucitarnos, mis hermanos y yo. Yo, Mongen, deseo firmar un contrato con usted. Guay, pagarle con mi propia vida. Este es el rey esqueleto, el más fuerte del pasado. Voy a pensar que también se inclina ante el jefe. Oye, eres mi socio comercial. No hace falta que hagas esto. Han pasado 1000 años. Guay, a quienes más les debo una disculpa es a mis hermanos. Me siguieron a la batalla por todas partes. Solo para terminar enterrados en medio de la nada, sin nadie que cuidara de sus tumbas. Usted nos ha dado una nueva vida. Yo, Mongen, juro seguirle hasta la muerte. Juramos seguirle hasta la muerte. Mongen, de verdad, ha revivido. ¿Quién demonios hizo esto? Señor, según nuestra investigación, fui Lin Mu. ¿Lin Mu? Otra vez él. Destruiré tu alma por completo. ¿Qué pasó con la gente que les ordené capturar? El molino de espectros no puede detenerse. Con la ayuda de Lin Mu, a esos espectros y humanos no les falta el dinero en absoluto. Según las reglas, no podemos capturarlos por la fuerza. Inútiles. Las reglas se pueden esquivar. Usen la cabeza. Busquen la forma de hacerlos caer en deudas millonarias. Why oblígonlos a trabajar en la fábrica. O si no, usaré sus propios huesos para moler el líquido Tianmin. Sí, señor. Lin Mu. Cuando beba el último vaso de líquido Tianmin, Why ascienda al nivel SSS. Me convertiré en el único y supremo gobernante de todo el mundo espectral. Lárguense. Qué buena decisión fue comprar el vertedero. Cada día puedo cambiar 30.000 toneladas de basura por 1.000 millones de monedas fantasma. Así, Xiao Yao y los demás podrán mejorar su poder de combate. Guay, derrotar a Beth no será un problema. Felicidades al usuario por acumular 1 billón de monedas fantasma, obteniendo el logro Rival de Naciones. Actualizando sistema. Actualización completada. Nueva habilidad desbloqueada. Absorción total. Absorción total. ¿Acaso significa que donde quiera que pise se convertirá en una fuente de riqueza? Jefe. Ciencias y humanos y espectros fueron engañados por los hombres de Base para firmar deudas millonarias. Ahora todos están como esclavos en la fábrica fantasma. Precio Cubes tiene prisa por refinar el líquido Tianmin. Ya no puede esperar más. ¿Están listos con sus mejoras de poder de combate? Todos hemos subido de nivel. Mi legión de esqueletos y yo hemos recuperado nuestro máximo poder. Y estamos listos para la batalla. Ya que decidieron seguirme. No te fallé. Hoy le pido a todos que me sigan al 5º piso de la fábrica de fantasmas. Arrasaremos con la guarida de Beth. Guay, erradicaremos este cáncer que asola el mundo de los espectros. Eliminemos a Beth. ¡Al ataque! Maldición. Hay demasiados lobos. Jefe, vean al 2º piso. Nosotros nos encargamos de esto. Tengan cuidado. Hermanos,
Muéstrenles a estas escorias el poder de nuestra legión de esqueletos. Sí. Tienen un valor impresionante. Mira que atreverse a irrumpir en la fábrica de fantasmas. ¡Cierra la boca! Deja que Yao Yao le dé una buena lección a este villano. Che jefe, cuando acabemos con estas porquerías, nos reuniremos con ustedes. Tengan cuidado. Vámonos. El maldito de pez. USC las vidas de incontables seres para refinar el líquido Tiamat. Hoy pagará esta deuda con sangre. Resulta que son ustedes, los tres hermanos, que todavía siguen a las órdenes de Beth. Mang-An, tú, que solías ser el espectro más fuerte, no deberías ponerte del lado de los humanos. Guay, mucho menos firmar un contrato con un humano. Traicionando a los espectros. Yo Mengen. Les soy leal a quien me trate bien. Ustedes son los únicos espectros con la capacidad de viajar por el espacio. Pero prefieren ser los perros falderos de Beth, masacrando inocentes por él. Eso sí que es ridículo. El jefe Beth es el espectro más grandioso. Guay sin duda nos guiará hacia una nueva gloria. Sí que son tercos. Me temo que perderán la vida y encima le darán las gracias. ¡No insultes a Lord Beth! Si se atreven a tocar a mi jefe, ¡está muerto! Ya que están aquí, más vale que dejen sus vidas aquí. Han pasado 1000 años, o estos tres se han convertido en criaturas Eri de nivel SS. Sus habilidades espaciales se complementan a la perfección. Sin duda son difíciles de vencer. Jefe, retroceda. No quiero que salga lastimado. Tormenta del zorro de jade espiritual. Solo he dormido durante 1000 años. Y ustedes, insignificantes hormigas, ya olvidaron quién reina en la cima del Weird World. Mientras sigan en este espacio, no podrán escapar de tus rayos. Buen trabajo, Monet. El jefe me halagó. Por fin han llegado. Los he estado esperando mucho tiempo. Yo también he esperado este día por mucho tiempo. De verdad, has superado mis expectativas. Nunca imaginé que mi mayor oponente terminaría siendo una insignificante hormiga humana. Hay muchas cosas que no esperabas, pero de lo que puedes estar seguro es de que hoy será el día de tu muerte. Insignificante humano. Qué arrogante de tu parte. Hoy será el día en que seas enterrado aquí. Jefe, déjemelo a mí. Mi querido hermano, ¿cuánto tiempo sin vernos? Hoy saudaremos todas nuestras cuentas, las nuevas y las viejas. Yo también extraño aquellos días en que nos enfrentábamos. Pues hagámoslo de nuevo. Hoy es el día en que todo termina. ¡Tormenta del zorro espiritual! ¡Esqueleto devora almas! Ya, el movimiento definitivo de Monet, famoso por ser invencible. ¡Eso es! ¡Toma esto! El antiguo rey más fuerte del Weird World. Guay, el enfrentamiento Eri más poderoso del momento. Se decidirán aquí ahora.
Antes no eras rival para mí. Why tampoco lo eres ahora. Pagarás por tus pecados con tu propia vida. Luna, sigues siendo tan arrogante. ¿Crees que todos mis años de esfuerzo han sido en vano? No puede ser. Logró refinar otra botella. Este es el poder de las reglas. Debemos acabar con él antes de que se fusione con el poder de las reglas. De lo contrario, todo el mundo será esclavizado por él. Esqueleto absorbe almas. ¡Jefe! ¡Rápido! ¡Váyase! Quieta. ¿Qué se siente estar sometido por el poder de las reglas? Una simple regla. Jamás me ha asustado. Entonces, serás el primero en ir al infierno. Es inútil. El llamado poder de las reglas dicta que mientras estés en este mundo, tú debes someterse a mis reglas, lo que significa que yo lo controlo todo, así que tus pequeños trucos no te servirán de nada. Muy bien, ya puedes morir en paz. Detente, ¿ves? ¿Qué clase de mérito tiene atacar a un humano? Si te atreves, ven por mí. Ustedes dos. Ninguno de los dos escapará ahora. Lo someteré al juicio de las reglas. ¡No toques a mi jefe! Este no es un lugar para ustedes. Váyanse ya. No, no puedo dejarte morir. Si tenemos que morir, moriremos juntos. Jefe. Hermano. Estaremos a tu lado hasta el final. ¡Qué iluso! Ya que tanto desea morir. Yo, Base, el gobernante de este mundo, los enviaré a la tumba junto con él. Activa absorción de área completa. El sistema. Pensar que posees una habilidad como esa. Qué interesante. Pero un truco tan barato es inútil frente a mí. ¡Dios mío! ¡Cuánta basura! ¿Acaso está volando hacia aquí toda la basura de la ciudad? Hayum no es suficiente basura. Jehif, déjeme ayudarle. Toma. Nosotros también le ayudaremos. Se han detectado 100.000 millones de toneladas de basura. Exceso de basura. El sistema calcula máxima capacidad. El reembolso por basura. Deja de hacer este espectáculo tan aburrido. Detente ahora mismo. ¿Qué está pasando? Yo soy el amo de este mundo. ¡Muérete de una vez! Qué soberano ni qué tonterías. En este mundo, las monedas fantasmas son las que mandan. ¿Y qué si posees el poder de las reglas? Ante el dinero, las reglas no valen nada. ¡Toma! Esto es imposible. ¡Detente ya! Carne de cerdo de primera, 8 monedas fantasma, el hit. Lavado de cabello exclusivo para criaturas. 10 monedas fantasma la sesión. Me ha marcado una criatura. Lo siento, solo estoy instalando un proyector. ¿De qué tienes miedo? Desde la gran batalla entre el jefe Lin y Bess, el mundo ya no está controlado por las monedas fantasma. Incluso el poder de las reglas ha desaparecido. ¿Cómo ver más escenarios de criaturas? Es verdad, Bess está muerto. Hoy la moneda ha vuelto a la normalidad. Acabo de cobrar mi sueldo de 20.000 monedas fantasma. Estaba pensando en comprar un poco de carne.
Ven aquí. El cerdo está a 8 monedas fantasma el kilo. Barato y delicioso. Aunque tras esa batalla el sistema se sobrecargó y explotó, perdiendo la capacidad de reembolsar la basura. Ahora soy el jefe más grande de toda la ciudad. Puedo contar tanto dinero que me canso las manos, sin tener que recoger basura. Esta vida es simplemente fantástica. Shehad, tenemos un regalo para ti. Para conseguir este regalo, lo estuvimos recolectando durante muchísimo tiempo. ¡Oh! ¡Qué considerados son! Será un arma fantasma de primer nivel. ¡Un tesoro legendario! ¡Muchísimo dinero! Es un tesoro 10.000 veces mejor que todo eso. Sí, como sabemos que le encanta la basura, recolectamos la basura de mejor calidad de toda la ciudad para usted. ¿Verdad que le encanta muchísimo? Fue un gran detalle. Pero no lo vuelvan a hacer.